Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre, por si aún no me conocéis, es Encarnación Troyano y en este vídeo vamos a hablar de las cámaras, es decir, del Congreso y del Senado, que se encuentran regulados en el capítulo primero del título tercero de la Constitución española. Las Cortes Generales representan al pueblo español. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y son inviolables. De la inviolabilidad hablaremos más adelante. Están formadas por dos cámaras, el Congreso y el Senado. Y debéis tener en cuenta que, aunque para todos los ciudadanos resulta ser más relevante el Congreso, resulta ser la Cámara Baja y el Senado, sin embargo, es la Cámara Alta. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la demarcación que se toma como criterio para distribuir los escaños, tomando en consideración el conjunto de votos emitidos en la misma. Para cualquier proceso electoral, el territorio se divide en circunscripciones a las que se le atribuye un número de escaños a elegir. En el caso de España, para la elección de diputados y senadores, cada provincia conforma una circunscripción. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla son consideradas cada una de ellas como una circunscripción. A cada una de estas demarcaciones se le asigna un número de diputados mínimos y el resto se distribuyen de manera proporcional a la población. Teniendo en cuenta que, como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 2 diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un diputado. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Y las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. El Senado es la Cámara de representación territorial, es decir, que al igual que en el Congreso lo que está representado son los diferentes partidos políticos, en el Senado lo que está representado son los diferentes territorios de España. Además, la Constitución señala que en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituye una circunscripción a efectos de elección de senadores. Las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, eligen 3 senadores, y las islas o agrupaciones como son Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, elige un senador cada una de ellas. Por su parte, Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas 2 senadores. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional. En vídeos posteriores, cuando lleguemos a la organización de la Junta de Andalucía, estudiaremos más en profundidad el concepto de Asamblea Legislativa. El Senado es elegido por 4 años y el mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad
de los diputados y senadores, teniendo en cuenta que inelegibilidad se refiere a que desde un principio la persona, por determinadas circunstancias que establezca la ley, no puede salir elegido como diputado o senador. Sin embargo, la incompatibilidad son causas por las que esa persona puede salir elegido como diputado o senador, pero siempre que renuncie a otro cargo que sea incompatible con el de diputado o senador. Por ejemplo, una causa de inelegibilidad para ser diputado o senador sería no tener 18 años en el momento de la elección. Sin embargo, una causa de incompatibilidad sería una persona que ejerce como juez y se presenta como diputado o senador. En este caso, sí podría salir elegido para tales cargos, pero debería dejar de ejercer el cargo de juez mientras ejerce como diputado o senador. Estas causas de inelegibilidad e incompatibilidad afectarán, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a los magistrados, jueces y fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, y a los miembros de las juntas electorales. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. También los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad e inmunidad. La inviolabilidad se refiere a que un diputado o senador no es responsable por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones propias de diputado o senador. La inmunidad se refiere a que los diputados y senadores solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Las cámaras también podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones, y en cada cámara habrá una diputación permanente que estará compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representará a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la cámara respectiva y tendrán como funciones la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Una vez expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes,
sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. El voto de senadores y diputados es personal y no se puede delegar. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento.